A ver, muy buenas noches en primer lugar. Muchísimas gracias por la invitación. Habíamos coordinado con el profesor Ishii los temas y dividirnos el análisis del plenario. El doctor Ishii va a hacer el tema desde el punto de vista doctrinario y análisis, yo lo voy a ver desde el punto de vista operativo. Las técnicas especiales de investigación, como bien lo dice el plenario, tiene su origen pues en las convenciones internacionales, ¿no? Desde Palermo, Viena, la Convención de Mérida. En el Perú, el decreto legislativo 824, que en esa época, el año 96, era la ley de crimen contra el tráfico de drogas, hablaba ya del agente encubierto, y posteriormente se han dado varias técnicas. ¿Cómo funciona? Es lo que yo quisiera expresarles en estos minutos. Un operativo de una técnica especial. Las técnicas especiales son el agente encubierto o el agente especial, que es un civil, en la operación encubierta, la remesa controlada, la interceptación telefónica, el óbice. Esas son las técnicas especiales de investigación. Estas técnicas especiales de investigación las autoriza el fiscal provincial. Después, obviamente, que inteligencia de la policía llegue al fiscal provincial un parte policial, un informe del caso, y además, y lo más importante, es que la policía le tiene que adjuntar al fiscal el plan operativo, porque es un operativo de inteligencia. Y una vez que el fiscal ha tenido en sus manos estos tres documentos, lo analizará, y tratándose de un agente encubierto, se va a tener que entrevistar con el agente encubierto, que es un policía, para ver el perfil del agente encubierto, porque el agente encubierto tiene por función, obviamente, inmiscuirse, penetrar en una organización criminal, para que dentro de la organización criminal o desde adentro de la organización criminal pueda darnos la información importante para la investigación, como es, por ejemplo, el modus operandi de la organización criminal, quiénes son sus miembros de la organización criminal, dónde están sus guaridas, por decirlo así, o las caretas donde esconden sus bienes ilícitos. Y obviamente ese agente encubierto tiene que calzar dentro de lo que es el perfil personal de cada uno de los miembros. Por ejemplo, si yo pretendo meter un agente encubierto en una organización criminal dedicada al narcotráfico del puerto del Callao, el perfil del agente tiene que ser de un chalaco. Yo siempre digo esto en broma: si no sabe bailar salsa, es hombre muerto, porque chalaco que no baila salsa no sirve. Entonces hay que verlo cómo tenemos que perfilarlo. El narcotraficante del Callao es un narcotraficante que le gusta andar muy lujoso, ¿ok? Con cadenas de oro, normalmente en discotecas muy light, como dicen, rodeado de niñas muy bonitas, sobre todo de la alta alcurnia, y normalmente toman pues whisky etiqueta azul. Entonces él tiene que estar preparado para moverse en ese entorno, manejar el léxico de ese entorno para que no lo descubra. Si pretendo meter un agente encubierto, por ejemplo, como lo hemos hecho en estos pseudo sindicatos de construcción civil que extorsionan a los empresarios constructores, obviamente tengo que buscar un agente, un policía que calce con el perfil de un trabajador de construcción civil. Mínimamente tiene que saber cuántas palas tiene un buggy, o sea, una caterpillar, o mejor en castellano. Él tiene que saber, por ejemplo, la diferencia entre una varilla de 8 octavos y una de 4 octavos, la diferencia entre diferentes tipos de radio, porque lo voy a meter a ese mundo. Y el léxico es otro léxico, es otro perfil. El fiscal tiene que tener esa visión de a qué organización criminal se está enfrentando y obviamente buscar el perfil del agente encubierto. La decisión la toma el fiscal en una disposición donde autoriza al agente encubierto. Y en esa misma disposición, si es que la estrategia lo permite, se le puede cambiar de identidad. Si no, no. Eso depende también de la estrategia que tenga el grupo operativo, porque el que va a poner la estrategia de cómo se va a mover el agente encubierto dentro de una criminalidad es el grupo operativo, es decir, el grupo policial, el grupo de inteligencia. Este agente encubierto tiene que tener un enlace entre el fiscal, el policía y la organización criminal. Es decir, hay un oficial que es el responsable
del operativo, de la operación, del procedimiento. El agente encubierto, una vez que ya se le da la autorización, ya no debe tener más contacto con el fiscal. Su contacto es con su jefe. Y el fiscal con este jefe, o sea, con el oficial responsable del procedimiento. El agente encubierto tiene que entregarle al oficial, a su jefe, los partes de inteligencia o los partes de agente, donde le va a dar toda la información. Luego este agente responsable le tendrá que dar información al fiscal para que vayan los dos, como responsables de la investigación, ir estableciendo las estrategias y también ir determinando qué otra técnica vamos a utilizar. Porque puede ocurrir que el agente encubierto me diga, ¿saben qué? El duro que está viniendo o el financista tiene este número telefónico. Inmediatamente yo tengo que hacer uso de otra técnica de investigación, que es la escucha telefónica. Pero en esta técnica de escucha telefónica, como tiene que ver con derechos constitucionales, que es la libertad o el secreto de las comunicaciones, tenemos que pedir autorización al juez. Es el juez el que nos autoriza. Miren, ya estoy con dos técnicas en una misma investigación. Empecé con un agente encubierto. El agente encubierto me da una información que hay un número telefónico y que yo necesito interceptar para escuchar lo que se conoce como la escucha real. ¿Okay? Y si de repente en la escucha real comienzo a establecer que, por ejemplo, me dice en la escucha real, mañana a las 5 de la tarde está llegando, ¿no?, Juan Pérez, que es el financista, pero estoy diciendo financista, no lo van a decir en la escucha, ¿no? Simplemente dicen, está llegando Juan Pérez en el aeropuerto. Entonces, frente a esa información que yo tengo, esa segunda técnica, instauro otra técnica de investigación especial, que es el óbice, la observación, vigilancia y seguimiento. Es decir, lo que nosotros conocemos en el argot de la investigación como la inteligencia de a pie. Es decir, gente de inteligencia tiene que ir al aeropuerto con su cámara secreta, ¿no es cierto? Una cámara muy simulada para filmar en qué vuelo viene, con quién viene, a dónde se dirige, y empieza el seguimiento de a pie. Entonces estoy en una tercera técnica de investigación. Puede ocurrir que en el transcurso de la investigación yo ya no necesite a mi agente encubierto, porque ya cumplió su función del agente encubierto. Entonces, con un parte del policía que me dice, y el agente encubierto cumplió sus funciones, damos por concluido al procedimiento de agente encubierto y nos quedamos con lo que él escucha y el óbice. ¿Ok? Pero resulta que en el óbice comienzo yo a escuchar que van a hacer un traslado de droga. Y de repente necesito que mi agente encubierto otra vez ingrese a la organización criminal, porque necesito que sea mi agente encubierto el que lleve la droga. Nuevamente puedo instalar mi agente encubierto, puedo volver a retomar ese procedimiento. Y de repente, dentro de la estrategia de la investigación y por las necesidades, necesitamos hacer una remesa controlada de droga. Porque la organización va a llevar droga a Chile, por ejemplo, o a Ecuador, o a Colombia, o a cualquier país, y necesitan que esa droga llegue, y entonces necesitan que el agente encubierto lleve la droga. Entonces, obviamente, conjuntamente con el agente encubierto, instauramos lo que es la remesa controlada, que es otra técnica especial de investigación. Y obviamente para esta técnica especial de investigación de remesa controlada, necesitamos que el país de destino solicite a través de autoridades la remesa. Por ejemplo, si la droga se está yendo a Chile, obviamente ya la policía, a través de sus oficiales de enlace, tiene sus contactos con la policía chilena y a su vez con el fiscal de antidrogas de Chile, y les damos la noticia que hay un cargamento de droga que está yendo a Chile, y entonces el fiscal chileno nos tendrá que solicitar la remesa controlada. Porque si el fiscal chileno no nos solicita la remesa controlada, nosotros no podemos llevar la droga. Porque los fiscales del Perú no tenemos competencia en Chile. Tenemos que tener autorización para ingresar a su territorio. Entonces instauramos la remesa controlada, llevamos la remesa controlada con un agente encubierto, con un oficial que está siguiendo, entregamos la remesa controlada en ese país. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en una investigación contra una organización criminal podemos utilizar todas las técnicas de investigación especiales. Puedo tener mi agente encubierto, puedo tener mi operación encubierta, puedo tener mi remesa controlada, puedo tener mi escucha telefónica, y obviamente el óbice es fundamental. El óbice siempre tiene que estar ahí porque hay que seguir a los objetivos. Como puede ocurrir que en el transcurso de la investigación yo deje
de utilizar una herramienta, una técnica, porque ya no lo necesito y entonces me quedo con una. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo puedo empezar con una técnica, terminar con 4, sacar uno y meterlo. Es muy flexible el tema de las técnicas que utilizan. Lo que debemos entender es que no estamos obligados a que en una investigación se utilicen todas las técnicas de investigación criminal. No estamos obligados. Depende cómo avance la investigación. Depende de las necesidades que tienen los investigadores. Cuando me hablo de investigadores me refiero tanto a la policía, a la inteligencia y al fiscal, porque ellos son los que dirigen estos temas, para ver qué necesidad y cuánto tiempo necesito yo esta técnica. Lo puedo necesitar una escucha telefónica 30 días, 60 días. A veces se nos caen los teléfonos. A veces pedimos 3, 4 números para interceptar y están activos los números. ¿Qué significa estar activos? Que hay llamadas y escuchas y estamos escuchando las llamadas. Pero recuerden, se apagó el teléfono. 24 horas, 48 horas, ya nadie llama. Entonces ese número ya no nos sirve porque ya lo desactivaron, porque los delincuentes tienden a utilizar los teléfonos por muy poco tiempo. Cambian el chip o botan el teléfono y utilizan otro, porque ellos también toman sus precauciones. Yo siempre digo en broma, creo que ellos tienen mejor inteligencia que nosotros, porque nosotros estamos a 20 kilómetros por hora y ellos están a 100 kilómetros por hora. Entonces aparece una nueva versión y resulta que tenemos que instaurar otro número telefónico, y para eso tenemos que ir al juez para pedir la ampliación para otro número telefónico. Entonces tenemos que estar jugando con esos temas. Y obviamente cuando hay escucha telefónica tenemos al escucha, que es un policía que está en el salón, en el aula donde están todos los aparatos, donde está escuchando, y ese escucha tiene que saber qué delito está, qué delito se está investigando. ¿Okay? Entonces, el fiscal y el policía le tienen que reunirse con el escucha y decir, por si acaso, estos números que estamos investigando, que estamos interceptando, se trata de una organización que va a traficar con drogas. Se tiene que estar con mucho cuidado para escuchar conversaciones vinculadas a cualquier tema de drogas, pero hay que tener algo en cuenta. Ellos no hablan, pues ellos no dicen, ¿sabes qué, flaco? Te voy a llevar 10 kilos de cloro mañana y la plata pasado. No, ellos no hablan así, ellos hablan en jerga, hablan en clave. El escucha tiene que estar capacitado para interpretar esas conversaciones en clave y el contexto de la conversación, porque puede ocurrir que para el escucha una frase no signifique nada, pero para el investigador sí. ¿Entienden? Entonces el escucha tiene que estar en constante contacto con su policía y con su fiscal, porque puede ocurrir que en algún momento salga una conversación donde diga, el pase lo hacemos ahora, como nos ha ocurrido por ejemplo en la incautación de casi 1 tonelada de drogas que tuvimos el año pasado en San Juan del Lurigancho. Nos estamos siguiendo, teníamos nuestro agente encubierto, teníamos entrado a todos los colombianos y panameños que estaban con la droga y peruanos, y sabíamos que en esa cochera estaba la droga, y que según las escuchas y según nuestra gente, el fin de semana lo iban a sacar. Estábamos lunes, y en la escucha telefónica dice, no, tenemos que sacar las piñas hoy día. Si el escucha no está familiarizado, para él piñas puede ser cualquier cosa, ¿no? Te estoy enviando ahí a la comitiva con el director de orquesta, que era la comitiva, y el tráiler donde iban a sacar los productos, y el director de orquesta era el chofer. Fíjense, de un momento a otro se tuvo que cambiar toda la estrategia, porque nos comunican que se estaban moviendo. Y en ese momento tuvimos que llamar el operativo de ir a intervenir a todos, porque si dejábamos 1 hora, cargábamos el tráiler y no encontrábamos la tonelada. En ese momento se tuvo que intervenir a los que estaban ahí dentro en cuestión de horas, ir donde el juez y explicarles el tema, a pedir la detención preliminar. Y gracias a Dios tuvimos un juez muy activo, muy proactivo, que eran las 9 de la noche, en 1h30 nos dio la orden, y los grupos ya los tenían centrados a todos los colombianos. Entonces capturamos a los colombianos, a unos en su hotel en Miraflores, otros en San Isidro, otros en el lugar de los hechos. Pero es que se mueve así. Por eso le digo, el escucha es fundamental.
Imagínense que a la escucha se le hubiera pasado esos dos palabras, ¿no? Tenemos que sacar las piñas, estoy mandándote la comitiva con el director de orquesta. Y para él no hubiera significado nada. ¿Qué estarán hablando de piñas? De repente van a tener una fiesta. No hubiéramos encontrado la droga nunca. Y entonces es importante que manejemos los términos en lo que es las técnicas de investigación, como los agentes encubiertos, los agentes... Me dices el tiempo, por favor, ¿ya? ¿Sí? Para poder explayar. Entonces, cuando uno instaura un agente encubierto, cuando uno instaura una remesa controlada, cuando uno instaura una operación encubierta, se arma todo un operativo. No es cuestión de meter a nuestro agente encubierto a la organización criminal. Alrededor de él tiene que haber un operativo. Tenemos que asegurar su seguridad. ¿Ok? Él tiene que tener contacto y gente cerca que lo pueda auxiliar en caso de emergencia, como nos ha pasado. Porque la organización criminal lo puede sacar. Y si lo sacan y no lo auxiliamos en el momento, lo pueden matar. Entonces, tiene que estar rodeado. O sea, lo que le quiero explicar es, no se instaura un agente encubierto y se dice, ándate a la organización criminal, infórmame de lo que está pasando, y nosotros nos quedamos sentados en el escritorio y la policía en su despacho esperando los informes de la gente. No, tiene que haber un plan operativo donde está inmerso otro tipo de personal policial, vehículos, armas que estén rodeando ese agente encubierto, pues es un operativo, un procedimiento. ¿Ok? Puede ocurrir, por ejemplo, que a nuestro agente encubierto le digan a la organización, necesitamos que tú vayas a constituir una empresa de productos hidrobiológicos, porque vamos a sacar la droga en Merluza. Y te estoy contando un hecho cierto. O sea, ¿qué pasó? A nuestro agente encubierto le dijeron eso. Necesitamos constituir una empresa de hidrocarburos porque la droga la vamos a sacar en Merluza. Así que tú constituye la empresa, búscate tus socios, no sé cómo. Nosotros somos de Colombia, no sabemos cuántos accionistas tiene. Lo que nosotros necesitamos es que aquí, en 15 días, la empresa tiene que estar constituida. En sede Piura, me acuerdo. Ese tema de constituir la empresa, que es una empresa de fachada, porque es narcotráfico, ya para nosotros constituye una operación encubierta. Porque nuestro agente encubierto dice, necesito instaurar una empresa, y entonces todo el sistema de justicia, o sea, los operadores, el fiscal, nos tenemos que mover para constituir la empresa, y le constituimos la empresa, y se le busca obviamente el inmueble y todo muy bonito en registros públicos dicen, legalmente está constituido, pero obviamente para también constituir la empresa como una operación completa necesita autorización del fiscal. No se puede mover nada sin autorización del fiscal. ¿Ok? Entonces, se constituyó la empresa y efectivamente llevaron ahí la merluza, el agente encubierto con otros narcotraficantes financiaron la compra de los frigoríficos porque era la merluza, contrataron personal del puerto que no sabían nada del tema, eran trabajadores comunes y corrientes. Era una empresa que comenzó a funcionar, pero así con la velocidad que ellos necesitaban. Como digo, se constituye la empresa y seguía trabajando normal, pero siempre bajo la supervisión de inteligencia con el lóbice. Y cuando llega el camión con la droga, metieron la droga, comienzan a trabajar, y claro, todo es perfecto porque nosotros planificamos, esperamos que primero llegue la merluza, como que llegó la merluza, porque en esa misma empresa tenían todos los instrumentos científicos, por decirlo así, para acondicionar la merluza, o sea, dentro de la merluza, la droga, y acondicionar las latas, o sea, todo. Terminaba enlatada la droga, con su ticket, con fines de exportación. Paralelamente estaban haciendo los trámites de deportación, ¿ok? Que demora, por eso que el frigorífico tiene que tener ahí tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que como nosotros decimos, se ponen moscas ellos, y dicen, no, tenemos que sacarlo porque hemos visto que alguien nos está siguiendo y quiere movilizar ese tema. Y en ese momento tú tienes que romper toda tu estrategia, porque nosotros ¿cuál es la estrategia? Esperar que pongan la merluza, que pongan una lata, llevarlos al puerto y agarrarlos justamente en el contenedor, y para eso ya estaban identificados todos.
pero los narcotraficantes también toman sus medidas y también nos rompen el esquema. Entonces, la Fiscalía y la Policía tienen que estar preparadas para que en cualquier momento se rompa el esquema y en cualquier momento intervenir. ¿Okay? Entonces, después que termina el operativo, se detienen a las personas, ¿no? Obviamente se da de baja la empresa porque es una operación encubierta. Como también le pueden decir, por ejemplo, necesitamos mandarte 2 o 3 millones de dólares, o $50.000, o $100.000 al agente encubierto. El agente encubierto tiene que irse al banco a abrir una cuenta bancaria. Y eso también es una operación encubierta, autorizada por el fiscal. Lo tiene que autorizar el fiscal. O sea, todo lo que haga el agente encubierto que tenga que ver con alguna otra actividad, donde tenga que sacar cuentas bancarias, donde tenga que crear empresas, constituir empresas de fachada, eso es operaciones encubiertas. Y todo necesita autorización del Ministerio Público, del fiscal encargado. Y aquí una aclaración. El único que puede disponer la instauración de un procedimiento de técnica especial, llámese agente encubierto, remesa controlada, operación encubierta, un óbice, es el fiscal provincial. Provincial. No el adjunto provincial, no el adjunto superior, ni el superior. Porque el que va a responder es el provincial. Y esto, la aclaración, ¿por qué? Porque con el nuevo modelo procesal hablamos de fiscalías corporativas. Y en ese nuevo modelo, los fiscales adjuntos tienen su propia carpeta, que ellos hacen el seguimiento, la investigación. Entonces, un fiscal adjunto no puede disponer de esto. Lo tiene que hacer el provincial por la jerarquía y por la responsabilidad. Lo más importante, de formalidad. Una vez que el fiscal ha instaurado cualquier técnica de investigación, llámese remesa, agente encubierto, operación encubierta, tiene que comunicar al despacho del señor fiscal de la Nación. Ahí tenemos un registro donde el fiscal de la Nación registra todas estas operaciones o todas estas técnicas especiales de investigación. ¿Okay? Yo siempre hago este ejemplo. El fiscal hace su disposición y lo tiene que inscribir en el fiscal de la Nación, en ese departamento. Cuando el fiscal termina el procedimiento, tiene que sacar una disposición dando por concluido el operativo o el procedimiento especial, y esa disposición que termine el procedimiento también lo tiene que inscribir en el fiscal de la Nación. Es igual cuando el ser humano nace. Cuando tú naces te dan tu acta de nacimiento. Para que existas, lo tienes que inscribir en la RENIEC. Igual, cuando mueres te dan tu acta de función. Para que te den de baja en la RENIEC, lo tienes que inscribir. Lo mismo pasa. Esa es la formalidad. ¿Okay? Y eso hay que tener mucho cuidado con las formalidades, porque a veces nos ha ocurrido, por ejemplo, que ustedes tienen que entender que cuando uno está haciendo una investigación preliminar, y ahí valga la redundancia y valga la aclaración, estas técnicas de investigación se hacen en etapa preliminar. En etapa preparatoria ya no, porque el caso está judicializado. Y si está judicializado es más complicado. Ya se han imputado cargos, además. Justamente estas técnicas son para buscar evidencias que le permitan al fiscal imputar cargos a la organización criminal. Ya si están imputados ya no tiene sentido pues que tengamos agentes encubiertos, que están imputados. ¿Okay? Entonces, siempre en etapa preliminar se hacen las técnicas especiales. Hay excepciones, bueno, la coerción eficaz no es una técnica, es un proceso especial que también ayuda contra la criminalidad, pero no es técnica y obviamente no es materia de la conversación. Pero las técnicas tienen que estar planificadas. ¿Qué está ocurriendo en la realidad? En nuestro país se ha entendido siempre que estas técnicas las utilizamos en el combate al narcotráfico. Y es verdad, desde el año 96 que se instauró con el decreto legislativo 824, las técnicas especiales de agente encubierto y remesa controlada de esa época lo hacíamos en la DINANDRO como fiscales. En esa época yo era fiscal antidroga, ¿okay? Y lo hacíamos con ellos. Y obviamente los de la DINANDRO, los fiscales antidroga, los fiscales de crimen organizado, pues tenemos cierta experticia en esas técnicas. No existe la misma experticia en la lucha de otros delitos, por ejemplo, corrupción de funcionarios, lavado de activos, donde fácilmente se podría instaurar una técnica de inteligencia, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Como tenemos esa visión cuadriculada de que esto solamente combate el narcotráfico, entonces los otros operadores no se han especializado. Por ejemplo, en la DININCRI no tenemos expertos en técnicas especiales de investigación, salvo lo que es escuchas telefónicas, pero agentes encubiertos como técnica todavía no la tienen. Igual en la Policía Anticorrupción, lo mismo pasa en el Ministerio Público. Entonces, lo que tenemos que propender a futuro es que todos los policías que investigan crimen organizado, que trata de personas, tráfico de inmigrantes, pornografía infantil, extorsiones, por ejemplo, tengan la suficiente capacidad como para poder instaurar cualquiera de estas técnicas. Y al frente, los fiscales, tanto de lavado, de corrupción, y cualquier fiscal debería también tener la suficiente capacidad o preparación para poder instaurar este tipo de operativos. Máximo si ahora ya nuestra última plenario que ha sacado la Corte Suprema respecto al tema del crimen organizado y bandas, donde establecen que las bandas también son un tipo de organización criminal y que también se podría utilizar para desarticular organizaciones criminales. La finalidad que tienen estas técnicas es obviamente que los fiscales y la policía recaben la suficiente calidad y cantidad, más que cantidad, calidad de evidencias que nos sirvan ¿para qué? Para desarticular la organización criminal. Yo siempre he dicho, no se puede pretender desarticular una organización criminal si no hay un trabajo de inteligencia. Es imposible que un fiscal pretenda desarticular una criminal si no tiene un agente encubierto, una escucha telefónica o cualquier otra técnica que necesite en ese momento, porque investigaciones criminales es muy complicado, muy complejo, no es lo mismo que un robo simple, un hurto. Entonces, tenemos que desentrañar a la estructura. El fiscal, cuando ya tiene, a través de la cantidad de evidencias que ha recabado con esta técnica, al final, cuando llegue ya el momento, va a tener que establecer que está frente a una organización criminal. Y cuando dice que está frente a una organización criminal, con las evidencias va a tener que demostrar que hay una estructura criminal. Va a tener que establecer quiénes son los integrantes de la organización criminal. Va a tener que establecer cuáles son los roles que tienen cada uno de los integrantes de la organización criminal. Porque obviamente eso no nos exigen en el juzgado. Cuando uno pide una prisión preventiva y nosotros imputamos organización criminal, lo primero que te dice el juez es: señor fiscal, ¿cuál es la estructura de la organización criminal? ¿Cuál es el modus operandi de la organización criminal? Y dentro de ello, dígame usted a la persona que le está pidiendo usted la prisión preventiva, ¿qué rol tiene la organización criminal? Para eso sirven las técnicas de investigación, justamente para determinar todos estos aspectos que necesite el fiscal para poder imputar organización criminal o para poder imputar un delito a través de una organización criminal. Porque yo siempre he dicho, imputes organización criminal o imputes un delito con agravante de organización criminal, tienes que probar la existencia de organización criminal. La diferencia está cuando uno imputa el 317, organización criminal, tienes que imputar los de correctores, o sea, quién la creó, quién la integró, quién la promovió. Pero cuando yo imputo tráfico de drogas, por ejemplo, como integrante de organización criminal, no tengo por qué probar los verbos rectores, solamente la existencia de la organización criminal. Porque el 317, el doctor Ichi, experto en derecho penal, nos lo puede explicar luego, es un tipo penal residual. Si ya no está en agravante, entonces lo podemos pasar. Nos ha pasado en el caso, por ejemplo, de los cuellos blancos del Callao. En los cuellos blancos del Callao utilizamos una sola técnica de investigación, que era la escucha telefónica. Nos bastó una sola escucha. O sea, dentro de la estrategia del fiscal provincial, por la complejidad de la investigación, por el modus operandi que ellos tenían, que haber tomado pues un distrito judicial como el Callao y el Consejo Nacional de la Magistratura, era muy cerrado, y no sabíamos quiénes estaban comprometidos, porque esas escuchas nacen con un tema de narcotráfico, ¿no? Y después aparecen escuchas telefónicas que recién, el 8 de junio, si no me falla la memoria, del año 2018,
recién sabemos que tal teléfono pertenecía a tales magistrados. Antes no lo sabían, simplemente se llamaban por sus, digamos así, sus alias, sus chapas, para que lo entienda la gente, ¿no? Nada más. Entonces, una vez que tuvimos ya la certeza que se trataban de magistrados, entonces el fiscal dijo, ya no es mi caso, tengo que derivarlo a la fiscalía competente. Pero nos quedamos con el resto. Entonces, instaurar un agente encubierto, por ejemplo, cuando estábamos ahí, cuando en los primeros momentos se escuchaba que había personal administrativo de la Corte, porque las escuchas telefónicas fueron primero contra los personal administrativos, los secretarios, era difícil, porque es cerrado los juzgados. Entonces, no es muy fácil, no era estratégico, y así lo entendieron los fiscales y policías, meter un agente encubierto. Pero fíjense, una sola técnica de inteligencia, de investigación como la escucha telefónica, sirvió para delatar toda una organización criminal. Una sola técnica. Como para otra organización criminal, de repente no es suficiente, necesitamos 2, 3 técnicas al mismo tiempo, o ir instaurándolo una, después otra, sacando una, metiendo otra. Entonces todo dependerá de la estrategia que tengan los fiscales, los policías, y también decir de a qué organización criminal estamos investigando. No es fácil meter agentes encubiertos, por ejemplo. En trata de personas no podíamos hacer una remesa controlada, porque la única remesa controlada que podíamos hacer entre personas sería pues llevar a una chica en remesa, ¿no? Porque ellos van a llevar a las víctimas, imposible. ¿Qué teníamos que tener ahí? Teníamos que tener escuchas telefónicas y agentes encubiertos, ¿okay? Entonces, podíamos tener una operación encubierta, claro, podíamos crear, por ejemplo, empresas de fachada. Por ejemplo, en sedes, invitarte, hay una gran cantidad de pequeñas empresas que dan, ofrecen empleos domésticos, ¿no? Trabajo de doméstico, de enfermeros, de técnicos, y ahí seguidos hay 4 o 5. En las investigaciones que nosotros hemos tenido, son empresas que sirven para captar víctimas de trata. Entonces les ofrecen, por ejemplo, vas a ganar 800 soles como mesera de un restaurante, y vas a trabajar solamente de 11 de la mañana a 3 de la tarde, porque es el momento en que viene el almuerzo. Entonces uno tiene que pensar que 800 soles por 4 horas semanales no te lo paga nadie, ¿ya? Pero atraen a las personas, a las víctimas. Entonces perfilan a sus víctimas. Ahí, por ejemplo, nosotros hicimos una operación encubierta. Creamos una empresa de esa naturaleza y la instauramos cerca de esas empresas para ver cómo era el modus operandi, de cómo captaban a las víctimas. Y nos sirvió mucho, porque logramos articular toda una organización criminal que se llama justamente el caso Los Seres, donde pudimos intervenir a 4 empresas, pseudoempresas, pues ni siquiera empresas, pseudoempresas que captaban víctimas. ¿Pero por qué? La operación encubierta no fue para meternos a la organización criminal, sino para estar al costado de la organización criminal. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia? O sea, acá hay una empresa donde están captando víctimas, en una cuadra había como 4 empresas. Alquilamos un local cerca, pero los locales alquilaban, ¿no? En un mercado, alquilaban el stand. Y nosotros alquilamos otra, y instauramos con todas las inscripciones, licencias de la municipalidad. 2, 3, 4, 6 meses estaban ahí los policías haciendo lo mismo que hacían nosotros. ¿Y para qué servía? Justamente para ver cómo trabajaba el vecino, se hacían amigos, vean los contactos, intercambiaban hasta clientes, era toda una red, y eso fue gracias a una operación encubierta. No necesitamos de agente encubierto, sino de una operación encubierta. Y luego que ellos intercambiaron los teléfonos con las otras empresas, comenzamos a interceptar los teléfonos como una técnica de interceptación telefónica. En conclusión, las técnicas especiales de investigación son la columna vertebral en lo que es una investigación, valga la redundancia, para desarticular una organización criminal.